Muy buenas noches, amada familia, o buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora que vean el video. Mi nombre es Georgina Cruz y estoy para servirles. Vamos a ver la clase de doctrina de Dios, basada en el manual En esto creemos uno. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Papito hermoso, sé tú tomando el control de esta clase, sé tú hablando, sé tú dando entendimiento, retenimiento de tu palabra. Te lo suplicamos. Sujeta mi carne, Señor, que seas tú el que hable. Te lo pido en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema se titula La Biblia. La Biblia recibe nombres como la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, las Escrituras. Pero, ¿qué es la Biblia? La Biblia no es cualquier libro, es el mensaje de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia no solo es un libro, sino que es una colección de muchos libros. La Biblia significa libros. Esta nos habla acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y nos dice de qué manera debemos de vivir. Es el único libro en el que el autor está presente cuando lo leemos, porque es Dios. La palabra de Dios es poderosa, es la voz de Dios y la podemos escuchar y vivir. Los hijos de Dios sabemos el poder que tiene, pues la creación misma fue hecha por el poder de la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y así sucedió. Así como necesitamos el alimento físico, así necesitamos también el alimento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un libro fascinante porque contiene historia, poesía, ciencia, arqueología, geografía, doctrina, ética y sobre todo porque trae normas y leyes que son para nuestro propio beneficio. Es un libro muy completo. Habla sobre el pasado, el presente y el futuro. Trae historias de guerra y de amor. Habla de muertes y asesinatos, pero también habla de milagros, de promesas y resurrección. Tiene historia de suicidio y adulterio, pero también de fe y de esperanza. La Biblia nos enseña, nos cuestiona, nos confronta y sobre todo nos transforma. La Iglesia del Señor cree en la inspiración verbal de la Biblia por el Espíritu Santo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Puesto que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda, no dice que solamente el Nuevo Testamento. O sea, toda es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es el inicio obligatorio de este estudio, ya que de nada serviría hablar sobre resurrección, sacerdocio individual, etc., si no se está completamente convencido de su inspiración divina. La Biblia está formada por una colección de 66 libros. 39 la componen el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento.
Algunas versiones de la Biblia, de Biblias contienen más libros, llamados apócrifos. Pero, bueno, eso se los voy a dejar de tarea, que investiguen cuáles son los libros apócrifos y cuáles son y qué son, qué contienen. En breve, no quiero unas 5 páginas, ¿verdad? Lo pueden hacer de manera breve. Bueno, las Sagradas Escrituras están divididas en 2 partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo de 1000 años, originalmente en hebreo, y algunas porciones están escritas en arameo. Fueron escritas en arameo. El tema general del Antiguo Testamento es crear un principio profético acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos profetas dieron varias profecías acerca del Mesías, el Cristo prometido, y todas se cumplieron al pie de la letra. Bueno, el Antiguo Testamento está compuesto en 5 divisiones, que es el Pentateuco o la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos mayores y libros proféticos menores. El Pentateuco o la ley, ¿sí?, significan 5 rollos. Penta viene del griego pente, que es igual a 5, y teuchos, que significa rollos. Ahora, muchos la conocen como la Torá. La Torá significa enseñanza, instrucción o ley, ¿sí? Estos primeros 5 libros narran el origen del pueblo judío y de su cultura. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros exponen la creación de la tierra y de todo ser viviente. También habla acerca de la caída de Adán y de Eva y cómo se introdujo el pecado en el mundo. Los siguientes 12 libros narran la historia del pueblo de Israel, que son a partir de Josué hasta Esther. Habla acerca de cómo los israelitas conquistaron Canaán, cómo establecieron un reino que duró casi 500 años. Habla acerca de personajes muy importantes en la historia de este pueblo, como son Abraham, Isaac, Jacob, que forman parte del grupo llamado los patriarcas. Estos libros históricos registran los eventos de la vida de Israel, desde su entrada de la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, del 1220 antes de Jesucristo hasta alrededor del año 400 antes de Jesucristo, durante el periodo persa. Bueno, también están los libros poéticos. Los libros poéticos casi son 1/3 de los libros de la Biblia. Estos fueron escritos en estilo literario. De manera general enfocan los problemas y el sufrimiento del hombre, la personalidad de Dios, la vida y el amor. Y estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El resto del Antiguo Testamento consiste en profecía. Los libros de los profetas no están arreglados en orden históricos. Se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, bueno, no quiere decir que no se le llama así por su importancia, sino por la extensión del libro. Y los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, pues, son escasos en extensión. No para señalar bueno, como ya dijimos, que no tiene menos importancia, es importante.
Y estos profetas menores abarcan desde Oseas hasta Malaquías. Y son 12. ¿Sí? Entonces, los libros de los profetas mayores son 5. Y los de los mayores y de los menores son 12. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, dispuestos de la siguiente manera. Empieza con 5 libros históricos o narrativos, que son los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Y el libro de los Hechos. Los evangelios tratan sobre la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno habla de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, de acuerdo a las diferentes personalidades, culturas, experiencias, profesión y nivel educativo. Y el libro de Hechos pues muestra un desarrollo de la iglesia primitiva en sus primeros 30 años de vida. 21 cartas siguen a los primeros 5 libros narrativos o históricos. 13 de estos reciben el nombre de Paulinas, ¿sí? Y abarca desde Romanos hasta Filemón. Pues el apóstol Pablo es su autor, por eso se le llaman Paulinas. A su vez, dentro de estas existen 3 que son denominadas pastorales, porque fueron escritas con el propósito de orientar a ministros jóvenes en sus actividades, como fueron Timoteo, Tito. Ellos dos fueron discípulos del apóstol Pablo, incluso los llamó hijos. Y a Timoteo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Por qué? Porque él era un joven que tenía que enseñar en una iglesia donde habían personas mayores, personas adultas. Igual en el caso de Timoteo, el apóstol Pablo los preparó para enseñar a esas iglesias donde habían personas adultas, y además se habían introducido profetas falsos, y bueno, pues los preparó para que no alteraran la sana doctrina. Entonces, de ahí los 8 restantes se les llaman epístolas universales o generales, pues son el resultado de la inspiración divina o revelación espiritual de otros apóstoles. El último libro del Nuevo Testamento se clasifica como profético, pues habla sobre los acontecimientos que tendrán lugar en los últimos tiempos, así como de juicios venideros y el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. Este libro se conoce como Apocalipsis o el libro de las revelaciones de San Juan. Bueno, entonces, a ver, a manera de repaso. La Biblia está compuesta por 2 secciones. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. También están los libros históricos, que es a partir de Josué hasta Esther. Están los libros poéticos, que abarca a partir del libro de Job a Cantares. Y están los proféticos, pero estos proféticos se dividen en 2, en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son a partir de Isaías hasta Daniel, y los profetas menores son a partir de Oseas a Malaquías. Ahora vamos a repasar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en
5 partes, son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Hechos, las cartas paulinas, que son desde Romanos a Filemón, y las cartas generales, que son de Hebreos a Judas. Y está por último el libro Apocalipsis, que dijimos que es un libro de revelación, ¿sí? Que habla acerca de acontecimientos futuros. Bueno, entonces este es el tema. Les voy a mandar la tarea ahí escrita les voy a mandar la tarea. Va a ser sencillo, bueno, aparte de lo que les comenté de los libros apócrifos que van a investigar. ¿Y qué otra cosa? Nada más, ¿sí? Bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Los amo. Cuídense mucho. Hasta pronto.